Ya está con nosotros el colega Francisco Parra, editor de prensa de TV Noticias. Pancho, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy día? Hola Hugo, muy buenas tardes. Vamos a hablar de la crisis migratoria que se vive en el norte, dando datos para que la gente en la región que nos está mirando se haga una imagen de lo que está sucediendo allá. Evidentemente recibimos las noticias que llegan a diario desde el norte, desde Iquique, pero es bueno hacer una pausa y ver cómo está la situación en detalle. Los migrantes que han llegado a nuestro país en los últimos años, al norte de Chile, y también cuál es la situación acá en la región del Biobío. Hace harto tiempo que ya venimos hablando de los migrantes, Hugo, pero evidentemente el fin de semana pasado ocurrió algo que generó que este tema nuevamente estuviera en el tapete y con un ribete mayor, producto de la crítica internacional que hubo a lo que pasó en Iquique. Sí, yo creo que venimos hablando de migrantes hace unos 5 años, probablemente, cuando empezamos nosotros aquí en Concepción, por lo menos, a notar un notable aumento en las filas de la oficina de extranjería que estaba ahí en la Plaza de Independencia. De pronto se empezó a llenar y había fila y fila y fila de gente y empezamos a notar presencia de migrantes en todos lados, muchos de ellos lastimosamente pidiendo limosna en las calles, sí, con niños en brazos. Y ahí el tema empezó a ser preocupante, pero claro, el punto alto lo tuvimos en Iquique, lamentablemente, con esos incidentes que son rechazables desde todo punto de vista. Sí, esto empezó en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a aumentar el flujo de migrantes, pero ya la situación superó todo lo que se podía proyectar en este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, sobre todo migración de venezolanos, luego de la activa participación, el rol que tuvo el mandatario con otros líderes del Grupo de Lima cuando fueron a la frontera de Colombia con Venezuela a llamar, a invitar a migrantes venezolanos que vinieran a estos países, que iban a ser acogidos con una visa especial, incluso producto de la crisis política que se vive allá con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero empecemos a revisar los datos que queremos dar a conocer respecto a la crisis migratoria en el norte. A ver, datos en general, Hugo. Los migrantes en Chile asentados actualmente son 1.462.103. Es decir, casi 1,5 millones de personas que viven en Chile son migrantes. Los migrantes que han llegado a Tarapacá y se han asentado son 69.358. Vamos a poner el foco en el norte porque allá se da una situación mucho más tensa que la que tenemos acá. Pero nada descarta que el flujo migratorio empiece a bajar por el territorio nacional. La primera cifra de los migrantes en Chile, 1,5 millones de personas. Yo creo que redondeamos en 1,5 millones. Sí. Porque no creo que los datos sean muy precisos. Esto es hasta 2020. ¿Por qué te lo digo? Porque la gente no pasa precisamente por pasos regulares. Entonces probablemente muchos de ellos ni siquiera estén anotados en algún listado. 1,5 millones de personas corresponde más o menos, un poquito menos, del 10% de la población chilena. Ese es el nivel de magnitud, esa es la magnitud del tema. Y son cifras que llegan hasta 2020, de acuerdo a lo último que ha publicado el INE, pero son cifras totalmente actuales. 300 personas ingresan a Chile al día, Hugo, por pasos no habilitados. 300 personas al día. Tiene que sumarle a la gente que entra por pasos habilitados. Ya, pero no es menor, 300 personas. Yo creo que se queda corto, al de día, verdad. Según lo que se contabiliza, tú dices que son más. Yo creo que probablemente, probablemente. La dura realidad de Colchane. Se habla mucho de Colchane, un pueblo desconocido por la mayoría de los chilenos en el último tiempo, pero este año ya ha ocupado parte de la agenda informativa, ya el pueblo de Colchane, se habla harto de Colchane. ¿Dónde está Colchane? Bueno, es una zona del norte fronteriza a 3.600 metros de altura. Está en Tarapacá, en la región de Tarapacá. Fíjate que han llegado, o llegaron en su momento, Hugo, 1.800 inmigrantes o migrantes. El consultorio del lugar no da abasto. Tiene capacidad para atender a 15 personas al día y está atendiendo a 100, lo ha dicho su alcalde. Esto ha provocado la salida de familias que vivían en Colchane y se han ido. Se han ido porque ya no pueden vivir tranquilas, según señalan. Mira este dato. En Colchane, comuna, habitan 1.700 personas y en algún momento llegaron a haber 1.800 migrantes. Es decir, en cierto momento, en cierta semana, en cierto mes, llegaron en Colchane a haber más migrantes que personas chilenas que vivían allí. Ya, esto ha provocado el colapso del poblado, un aumento de la inseguridad. Hemos tenido manifestaciones de gente que vive en Colchane
y que acusa a migrantes de delinquir, de robar. O sea, lo que yo he escuchado de frentón es que ante la desesperación de los migrantes no tener dónde alojar, Colchane está en el extremo norte del país, mucho frío por las noches, Sí. Sencillamente los migrantes se toman viviendas para poder dormir en la noche, porque desesperado ante la, Y eso da la intemperie en el desierto, claro, no es posible. Y eso hace que la sensación de inseguridad aumente y que los chilenos estén reclamando. No se trata de ir en contra de los migrantes, dicen ellos, pero evidentemente esto provoca una sensación de inseguridad mayor. Y el alcalde de Colchane no tiene pelos en la lengua y culpa directamente al gobierno, calificándolo como un gobierno ausente, la administración de Sebastián Piñera con el problema en Colchane. Avanzamos. Y luego de Colchane ya se toma la agenda informativa Iquique. Los repudiables hechos de Iquique, los del fin de semana. Todo empezó con el desalojo de la Plaza Brasil, donde habían cerca de 100 familias en carpas, Hugo. Sí. ¿Te acuerdas que intervino Carabineros? Sí. Eso también provocó cierta polémica por el uso de la fuerza y se procedió al desalojo. Luego vino una marcha contra la migración de cerca de 3.000 a 4.000 personas, algunos hablan de 5.000, donde un grupo se separa de la manifestación o un grupo dentro de la misma comienza a quemar los enseres de los migrantes venezolanos. Y esto provoca repudio mundial por la quema justamente de los alimentos, pañales, juguetes de niños también, colchones, ropas, en fin. La Fiscalía abrió una investigación que ya está avanzando en sus primeros pasos con la revisión de videos y otras pruebas. Videos, Hugo, de personas particulares que estaban allí, estas imágenes que todos vimos, registros de medios de comunicación, ¿ya? Y otro tipo de pruebas que permitan identificar a las personas que quemaron estos enseres, ya para que respondan ante la justicia. Ya se señaló que esto pasó después de una marcha y actualmente en Chile, Hugo, en general, sumo que el siguiente dato, hay 400.000 venezolanos, es el grupo que más ha aumentado, el grupo migratorio que ha llegado a Chile y ya está en 400.000 del 1,5 millones. Ya el resto, poquito más de 1 millón, se reparte entre otras nacionalidades de los migrantes, pero los venezolanos han desplazado a los peruanos, Hugo, en su momento, a los argentinos, haitianos, producto de la crisis que se vive en Venezuela y que está lejos de terminar. ¿Qué pasa en el Biobío? Algunos datos de la migración en nuestra región. Actualmente tenemos 34.935 extranjeros que residen en el Biobío. Casi 35.000. Son 18.441 hombres y 16.494 mujeres. Está bien parejito. Está bien parejito entre hombres y mujeres, pero hay más hombres migrantes en el Biobío. El 49,1% de los migrantes en el Biobío son venezolanos, casi el 50%. Los migrantes venezolanos que están acá asentados, esta estadística es del INE, pero está centrada en aquellos que lograron establecerse. Hay que sumar, Hugo, la población flotante que ha migrado acá y que probablemente supera el 49,1% de venezolanos, los que tú dices que ves en la calle y todos vemos en situaciones muy precarias. El 10% de los migrantes en el Biobío son haitianos. Y luego vienen, mira, los argentinos, el 8,3% desplazaron a los peruanos. Los argentinos. El 36,2% de los migrantes en el Biobío tiene entre 25 y 34 años, son el grupo mayoritario. Luego viene ya entre 34 y 55, pero el grupo en términos de edad que predomina son jóvenes, entre 25 y 34. Ahí está entonces, para redondear, Biobío responde a la tendencia país. Dominan los venezolanos, como lo hacen en 9 regiones en Chile, donde hay más venezolanos que cualquier otro grupo migratorio. Y luego vienen los haitianos y los argentinos. ¿Qué se ha hecho, Hugo? Bueno, lamentablemente vemos que este tema de la migración se cruza con la contingencia política, marca las candidaturas a la presidencia, sí, recriminaciones mutuas. Lo que yo puedo decir es que esto tiene que ser enfrentado con una política de Estado, ¿ya? Porque el desafío migratorio, este fenómeno, no es solamente algo que nos preocupe en Chile. Se da en Europa, se da en Estados Unidos, pero fíjate que en Europa lo que se ha visto, Hugo, es que algunos países se hartan y cierran fronteras. Y eso genera mucha crítica.
pero lo que no se ha visto es una reacción de habitantes de un país tan dura, radical como la que se vio en Iquique. Y ese es el tema. Claro, se ven en Europa, a pesar de que fue un grupo de personas minoritario. En Europa se ven hechos pero puntuales. Muy puntuales. De enfrentamientos entre policías, inmigrantes o ciudadanos inmigrantes, pero puntuales, 2 o 3 personas. Exacto. No una marcha de 3.000 personas y una quema que posterior. empieza a quemar los enseres de los migrantes. Me preocupa en particular, y lo menciono, porque la encuesta de Tecnoticias también me llamó la atención, que es sobre este tema hoy día, la falta de preocupación sobre, tú te el trato de los hombres, de las mujeres, perfecto, pero ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son niños? Sería interesante saberlo. Y me da la sensación que hay como poca preocupación por los niños, que son los que más sufren con esto. Los adultos, bueno, ya también sufren, pero un niño. Por eso creo que aquí... Tú hablas de una política de Estado, por supuesto, pero creo que deberíamos tener mínimo lugares, porque el tema ya están aquí y hay que resolver qué hacer. Primero los niños, qué hacer con ellos, bueno, un lugar para que los niños estén y tengan sus 3 comidas al día por lo menos, puedan ver tele, puedan jugar, puedan hacer deporte, en fin, porque ya están aquí. Pero siento que no se hace mucho, digamos. Siento que no se hace mucho y siento que con los niños podríamos por lo menos tener la diferencia de con los más pequeños tener un lugar determinado para atenderlos. Sé que el Sename incluso tiene a niños, no sé si es la mejor opción el Sename, la verdad. A propósito de toda la historia del servicio, pero sé que el Sename acoge a algunos niños que están en riesgo social en particular, que son extranjeros, pero creo que deberíamos tener un lugar específico para los niños. El gobierno, a través del ministro Delgado, en paralelo a lo que dices tú, y bueno, me uno a esos deseos, es que va a continuar deportando. De que personas extranjeras que no cumplan las condiciones, que no tengan los papeles al día, que tengan algún lío con la justicia, van a ser expulsados. El tema es que aquello quizás se puede comprender en el fondo, pero no se puede generalizar. El mensaje que han dado los tribunales... Parece que esa es la única solución. Es lo que más se ve. Es lo que más se ve, sí, claro, tienes razón. Pero lo otro no lo veo. Ok, hay que, por supuesto. Es que no hay. Por supuesto, el que ingresa legalmente o ha cometido un delito, no viene a aportar al país, claro, a lo mejor hay que echarlo. Ya, hay puede una ser, ausencia. puede ser, salvo que tenga algún parentesco familiar acá, con personas que vienen a visitar. Entonces, pero los niños, ¿qué pasa con los niños? Entonces pareciera que la única política es expulsar. Sí, expulsar. No. Y se pueden hacer muchas más que solo expulsar. Hay un tremendo vacío, Hugo. Lo que se sabe de Iquique, por ejemplo, es que le van a poner buses a la gente para que venga a Santiago. Pero ahí va a ser el mismo problema. Claro. No, ya, de un punto a otro nomás, no tiene ningún sentido. Exactamente, es para descongestionar el norte. Pero claramente es algo que va a tener que enfrentar la próxima administración que venga. Ya, y también hay que reconocer el contexto de esto, y eso es lo que uno esperaría también de los políticos, ya, porque en su momento muchos sacan en cara de que, bueno, el mundo recibió a los chilenos de buena manera, ¿cómo respondemos de esta manera? Sí, pero en dictadura muchos países acogieron con los brazos abiertos a chilenos que arrancaron perseguidos políticos, pero el mundo aisló a Pinochet y la dictadura. Incluso los americanos que apoyaron el golpe dejaron de lado a la dictadura chilena cuando se dieron cuenta de que ya no se podían negar las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa con la situación en Venezuela? Que todavía hay líderes políticos que hacen la vista gorda y no condenan lo que está pasando allá. Y allá está el origen de este problema con los venezolanos. Bueno, y Maduro, que ha dicho, ha presentado este plan de retorno a la patria para volver con los venezolanos a su país. En fin, sí, el tema va a seguir, vamos a estar hablando 1 año, 2 años, 3 años más probablemente de este tema. Muchas gracias, Francisco Parra. Nos vemos, Hugo. Que esté muy bien. Nosotros